Que hay muchas personas, posiblemente después salgan en el coloquio, que compartan que ellos no saben cuáles son sus dones y talentos. Pero lo cierto es que los dones y talentos son muy fáciles de darse cuenta. ¿Cuáles son? Porque son aquellas cosas que hacemos, permitirme el juego de palabras, sin hacerlas. Que hacemos sin hacerlas. Digo sin hacerlas porque es que no nos cuestan trabajo. Hemos asociado el hacer al esfuerzo, al trabajo. Bueno, pues los dones y talentos lo ponemos en práctica sin esfuerzo, sin trabajo, de una forma espontánea, de una forma natural, con entusiasmo. Tanto entusiasmo que se nos va el tiempo. Perdemos la noción del tiempo cuando estamos ejercitando nuestros dones y talentos, cuando estamos haciendo esas cosas que salen de nuestras cualidades. En esos dones y talentos no hay jerarquía, insisto en ello. Einstein tenía dones y talentos, cualidades, que le permitieron vislumbrar las leyes de las astrofísicas. Hay otras personas que tienen talento para contar chistes y para alegrar una velada, un encuentro. No hay jerarquía. No podemos decir, porque es un error, que el don de Einstein es mejor que el don de Chiquito de la Calzada. Por poner un ejemplo de personas que cuentan chistes, que hay muchas más. Amigos nuestros, ¿verdad? Que lo saben hacer. O el que tiene el don del bricolaje. No es el mío, por cierto. O el que tiene el don de la cocina. O el que tiene el don de la invención. O el que tiene el don de fabricar máquinas y tecnología. Son dones, son cualidades. O de la pintura, o de la música, o de lo que sea. Porque podíamos seguir toda la tarde. Porque la diversidad de dones es inmensa. Y para detectar cuáles están en nosotros, es tan sencillo como ver qué cosas emanan de nosotros mismos y ponemos en práctica sin esfuerzo, sin trabajo, en un hacer no haciendo. Por eso, porque no generan esfuerzo. Que ponemos en práctica con entusiasmo. Y entusiasmo viene del griego y significa Dios en ti, Dios en mí. Por eso precisamente los dones y talentos, como son la expresión más acabada de nuestra divinidad, se ponen en práctica con entusiasmo. Y entusiasmo significa Dios en ti, Dios en mí. En la vida cotidiana, en la sociedad actual, todo tiene su porqué y su para qué. Nos hemos acostumbrado a vivir de espaldas a nuestros dones y talentos. En un tanto por ciento abrumador, la actividad que llamamos laboral no tiene que ver con nuestros dones y talentos. Para una buena parte de personas que se han dado cuenta de sus dones y talentos que no coinciden con su actividad laboral, se han convertido en lo que llamamos hobby, en aquello que hacemos porque nos da la gana fuera de la actividad laboral, nuestro hobby. Al que ha dado por la pintura o el que ha dado por lo que sea. El don y el talento lo hemos trasladado en esta sociedad al ámbito del hobby. Hay otras personas que ni siquiera se han percatado de que tienen dones y talentos. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir de espaldas a ello que ni nos damos cuenta que están ahí. Pero todos los tenemos. Y esos dones y talentos los traemos por decisión álmica en nuestro kit de encarnación. Y los traemos para disfrutar, para gozar, al ponerlos en práctica y para compartirlos con los demás. Y es muy importante darse cuenta de cuáles son nuestros dones y talentos. Porque gozamos, lo pasamos bien al ejercitarlo y además al ejercitarlo lo compartimos con los demás. No se trata de entrar en lucubraciones mentales, pero en la evolución de la humanidad, en el proceso conciencial, en lo que los textos sagrados llaman la nueva humanidad en la nueva tierra, lo que haremos los seres humanos es ni más ni menos, lo que haremos, subrayo la palabra, es ni más ni menos que un hacer no haciendo, que será el ejercicio de nuestros dones y talentos. Se acabó, eso es lo que haremos.
cada uno los suyos, y nadie mirará a nadie por encima del hombro. Cada cual ejercitará el don y el talento que tiene y lo ejercitará de la forma que se corresponde con ese don y ese talento. Es espectacularmente maravilloso que cosas que yo aborrezco, permitirme la expresión, y que no haría en la vida, encontrarme con tanta gente que disfruta haciéndolo. Y viceversa. Cosas con las que yo disfruto haciendo y que hay gente que no haría en la vida porque no les gusta ni un pelo. Pero en la diversidad hay unicidad. Y en la nueva humanidad, en la enorme diversidad, la unicidad provendrá de que compartiremos todos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos. Y eso generará además una sociedad que curiosamente estará basada en la abundancia. Porque cuando todos desarrollemos en libertad nuestros dones y talentos, desaparecerá cualquier percepción de escasez. Habrá solamente abundancia. Solamente abundancia. Los dones y talentos, como la plasmación más acabada de nuestra divinidad, si todos los seres humanos los ejercitáramos en libertad, espontáneamente y gozando, darían lugar a lo que en algunos textos yo he llamado la economía de los dones y talentos, que ya no tiene nada que ver con la economía tal como la conocemos, es otra cosa totalmente distinta y estará basada en la abundancia. En la evolución de la humanidad esto ya ha sido entrevisto por seres humanos. En las dicotomías, en las dualidades, todo lo hemos encorsetado. Os pongo un ejemplo. Hablando de dones y talentos, hablando de la forma de vida y de la forma de sociedad que lleva el ejercitar los dones y talentos. Los Hechos de los Apóstoles y la obra de Carlos Marx. La dicotomía, la dualidad, nos lleva a pensar que son cosas radicalmente distintas. Los Hechos de los Apóstoles nos hacen pensar en religión. Y Carlos Marx hablaba de la religión como el opio del pueblo. Bueno, pues es maravilloso darse cuenta como los Hechos de los Apóstoles y Carlos Marx dicen lo mismo. Por lo menos con relación a esto. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que las primeras comunidades cristianas todos lo ponían en común. Y que lo que tenían se repartían no según las capacidades, sino según las necesidades. Dicen los Hechos de los Apóstoles que todo el mundo compartía lo que tenía y que los apóstoles lo distribuían según las necesidades. ¿Estaréis dispuestos a admitir que la riqueza se distribuyera según las necesidades de cada uno? Hemos fabricado una sociedad donde las cosas se distribuyen según las capacidades. Si yo tengo más capacidad, tengo derecho a recibir más. Si yo tengo una mente que me permite ser ingeniero, no voy a cobrar como un peón, porque yo soy ingeniero. Nos hemos acostumbrado a un modelo social basado en las capacidades. Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles no hablan de las comunidades cristianas donde se repartían las cosas en función de las necesidades. Y nuestra mente nos dice, ¿cómo de las necesidades? Que porque este necesite más que yo, le vamos a dar más. Hombre, se podríamos llegar. Que modere sus necesidades. ¿Cómo que vamos a repartir aquí lo que tenemos en función de las necesidades? Pues bien, las primeras comunidades cristianas, las más puras, las más genuinas, distribuían la riqueza en función de las necesidades. Carlos Marx. Carlos Marx habló mucho del qué y muy poco del cómo. Estuvo muy empeñado en hablarnos de la revolución, de la transición, de lo que teníamos que hacer para pasar de una sociedad capitalista a una sociedad socialista y después comunista. Y habló de las fases intermedias, y habló de la dictadura del proletariado, y de 1000 cosas más. Pero habló muy poco de cómo sería la sociedad comunista. ¿Cómo se vive en una sociedad comunista? ¿Cuáles son las características de vida en una sociedad comunista? Habló y escribió muy poco, muy poco.
pero hay una obra en la que nos aporta alguna luz, donde se moja y nos da alguna seña de identidad de cómo será la sociedad comunista. Esa obra es Crítica al programa Gotha. Está dividida en 3 partes, y en la primera parte es donde Carlos Marx escribe: cuando la humanidad alcance una sociedad auténticamente comunista, cuando la bandera del comunismo ondee plenamente en la humanidad, esa humanidad se caracterizará porque la riqueza será distribuida no según las capacidades, sino según las necesidades de cada uno. Ese es el cómo, la diferencia de la sociedad comunista. Pasar de repartir la riqueza según las capacidades a repartirla según las necesidades. Exactamente lo mismo que las primeras comunidades cristianas. Exactamente lo mismo. Pero volvemos al mismo problema, por llamarlo de alguna forma. En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a repartir las cosas según las capacidades. Pero es que los dones y talentos no tienen jerarquía. Es que la capacidad de Einstein no es mejor que el del chiquito de la calzada. Son dones y talentos, cada uno configurados para aportar cosas a uno mismo y a los demás. Y el hecho de no admitir que se repartan los bienes, la riqueza, según las necesidades, se debe exclusivamente a que hemos asumido que hay escasez. Como hay escasez, a ese, si necesita 100, no le podemos dar 100 porque lo necesite. Y yo, como solo necesito 10, para mí solamente 10. Eso no lo admitimos porque tenemos el paradigma de la escasez en la frente. Si tuviéramos el paradigma de la abundancia, ¿qué más nos daría que esa persona necesite 100 o necesite 1000? O 1.000.000. Si hay abundancia, allá él en su proceso conciencial lo que necesite. Ahora mismo yo puedo decir, no, es que yo necesito 2 pantalones. ¿Yo cómo voy a admitir que alguien necesite 20 pantalones? Pero si hubiera abundancia, como si quiere tener 3 millones de pantalones. Vamos, enterrarse en pantalones. En su proceso conciencial, cada persona tiene necesidades que son exactamente las que se corresponden con su proceso conciencial. Y eso se respetará absolutamente. Se respetará. No se enjuiciará. La persona que quiera poseer más, poseerá más. Y eso no será visto ni como bueno ni como malo, será visto como una consecuencia del proceso conciencial y la vibración y la frecuencia vibracional de su alma. Y estaremos relajados. Y estaremos tranquilos. Y viviremos cada uno disfrutando mucho de nuestros dones y talentos, de ponerlos en práctica y de compartirlos con los demás. Y habrá llegado un momento que puedes estar en el aquí y ahora, de permitirnos el lujo de ser felices. El permitirnos el gustazo de decir, esto lo hago porque me gusta, porque me sale de dentro, entendiendo el gusto como que me sale de dentro, que es lo que me sale espontáneamente, no por sacrificio, que viene de cuando vibrábamos en nivel 87, no por sacrificio, no por ayudar a los demás, que viene cuando vibrábamos en el nivel 95. No, no, no. Esto lo pongo en práctica porque fluye de mí, porque espontáneamente sale de mí y porque disfruto, gozo con ello. Si lo que sale de ti, por tu don, por tu talento, por tus capacidades, por tus habilidades, es irte de misionero a la Conchinchina, vete de misionero a la Conchinchina. Pero por favor, reconócete que lo haces porque te da la gana, porque disfrutas, porque tienes esa inclinación natural, porque es la plasmación de ti mismo. No me vengas con el cuento chino de que te estás sacrificando. Si te estás sacrificando, no te vayas a la Conchinchina, hombre, quédate aquí. Los cooperantes, preciosa labor, pero vamos a reconocer, yo he hecho mucha cooperación al desarrollo, que lo he hecho porque he disfrutado haciéndolo. Yo no me pongo medallas de que he estado en no sé dónde ayudando. Mentira. Yo allí me he ido a disfrutar, porque en mi interior hay una inclinación a hacerlo, y lo he hecho.
y en ayudar. Los que hayáis hecho cooperación al desarrollo, lo sabemos perfectamente. Nos ayudan a nosotros. ¿Cómo que ayudamos nosotros? Nos ayudan a nosotros. Todos los que hemos ido a un sitio u otro como cooperantes, al cabo del poco tiempo nos hemos dado cuenta de que los que nos ayudan son ellos a nosotros. Que es exactamente a la inversa. Cuando hacemos las cosas, cuando ponemos en práctica nuestros dones y talentos, vamos a reconocernos, a permitirnos el lujo de que lo hacemos porque nos apetece, porque disfrutamos con ello. Y se nos olvida y desconectamos del ayudar. No digamos ya del sacrificio, que por supuesto, sino incluso de ese sentimiento y esa emoción evolutivamente más avanzada que es la ayuda. No ayudemos a nadie. Cuando practiquemos nuestros dones y talentos, no generemos expectativas. No busquemos resultados. Hagámoslo porque fluye de nosotros. Porque gozamos al hacerlo y al compartirlo. Y ya está. No busquemos resultados. En el momento más intenso en el que experiencié la innecesidad de hacer, y en ese momento cómico en el que la mente te dice, vale, hombre, ya lo has entendido, vale, no es necesario hacer nada, pero ahora ¿qué haces? Que es el momento en el que por reflexión interior de decir, bueno, si estoy aquí será por algo, que es cuando, entre comillas, percibí lo de los dones y talentos. Claro que estoy aquí por algo, si no, no hubiera encarnado. Y estoy aquí para desplegar esos dones y talentos, esas capacidades, esas facultades, esas habilidades que he decidido en el otro plano desplegar aquí, en esta nueva vida física. Cuando esto lo interioricé, puesto a buscar dones y talentos, el que encontré en mí, que puede ser que sea una quimera mental, pero que fue el que encontré en mí, es la introspección-comunicación. Introspección, recordar cosas, encontrar cosas dentro y compartirlas, comunicarlas. Y a partir de ahí hago lo que hago. Pero lo hago porque lo paso bien. Yo no estoy en la casa de acogida de Pepe Bravo sacrificándome. Ni estoy en la casa de acogida de Pepe Bravo para ayudar a nadie. Estoy aquí ejercitando lo que yo creo al menos que es un don y un talento, y por tanto pasándolo bien. Y ya está. Sin esperar resultados, sin esperar otro resultado que el gozo. ¿Hay que esperar mayor resultado que el gozo? Todavía tenemos que generar expectativa cuando la expectativa cuando lo que ya tenemos delante, perdón, es el gozo. Sin embargo, generamos expectativas. Esperamos resultados y esperamos ayudar. No. Ejercita tu don y talento y goza. Y no busques resultados. No generes expectativas. Cuando eso se vive, se ve el milagro. Pero hay que vivirlo, ¿eh? Cuando eso se vive, se contempla el milagro. Y el milagro es muy fácil de sintetizar. La práctica del don y el talento es un ayudar no ayudando. Perdón. Es un hacer no haciendo. Porque no genera esfuerzo, porque no genera trabajo, porque lo hacemos de forma natural, porque lo hacemos espontáneamente, porque lo hacemos con entusiasmo. Es un hacer no haciendo. Y en el momento en el que te desenganchas de la espera de expectativas, de la espera de resultados, entonces se transforma en un ayudar no ayudando. En un ayudar no ayudando. En las charlas, en los talleres, la gente me dice en los pasillos, ¿cómo que tú no ayudas? Tú me has ayudado. Yo no ayudo a nadie. Yo comparto mi don y mi talento. Comparto mis recuerdos, que son los de todos, como vosotros hacéis con los vuestros. Y punto. Los que os ayudéis a vosotros mismos sois vosotros mismos. Yo aquí no he traído a nadie a la fuerza. Estáis porque os ha dado la gana. Aquí estáis porque os ha dado la gana, ¿no? El mérito de que estéis aquí, entre comillas lo de mérito, no es mío. Es vuestro.
De hecho, hay 7.000 millones de seres humanos que no están aquí. Pero vosotros sí. El mérito no es mío. El mérito entre comillas, es vuestro. A partir de ahí, comparto lo que recuerdo. Pero ojo, del montón de horas que llevamos juntos, no tengamos, lo sabemos perfectamente, que en cada uno ha resonado lo que ha resonado. Y seguro que en ninguno ha resonado lo mismo de la misma forma. Si hay 150 personas, hay 150 formas distintas de haber vivido lo mismo. En una habrá resonado una cosa, en otra habrá resonado en otra, y a la hora de tirar a la papelera de reciclaje cosas que he compartido, que tirar todo lo que os dé la gana, cada uno estará tirando a la papelera de reciclaje cosas distintas. Uno tirará esto y esto, y el otro esto y aquello. Y eso lo hacéis vosotros, no lo hago yo. Yo me limito a compartir sin expectativas mi don y mi talento porque lo paso bien, porque gozo. Y ahora, lo que eso traiga de ayuda, eso viene de mano de la vida. Eso es la vida. Y en este caso, para mí, la vida sois vosotros. El que venís, el que no venís, el que resuena, el que no resuena, el que tiráis cosas a la papelera, que no lo tiráis. Pero eso sois vosotros. Eso ya no tiene que ver directamente conmigo, eso sois vosotros. Cuando ejercitamos nuestros dones y talentos, vamos a desvincularnos incluso de la necesidad de ayudar. También de esa. Vamos a liberarnos por completo de todas las cargas. Y el querer ayudar también es una carga. Vamos a dejar eso en manos de la vida. Yo eso lo hago, Mariló, que no sé si está por aquí, hace lo que está haciendo en la casa de acogida porque le sale de dentro. Porque está gozando con hacerlo. Por supuesto, y eso no lo dice ella, lo decimos nosotros, por supuesto que eso está ayudando a mucha gente. Pero Mariló eso lo lleva a cabo desvinculándose de la ayuda, de la obligación, del sentimiento, de la carga de ayudar. Eso ya va a ser la vida. Ya va a ser la vida que aparezcan personas por esa puerta y que puedan vivir lo que se vive aquí. Eso ya se va a encargar la vida. Esta es la maravilla de los dones y talentos, que todos los tenemos y que sin embargo para muchas personas pasan desapercibidos. En el mundo de las dicotomías y de las dualidades, si antes hablaba de Carlos Marx, de los Hechos de los Apóstoles, me gusta traer a colación también un filósofo, Friedrich Nietzsche, caracterizado, etiquetado como ateo. ¿Qué será el ateísmo? Calificado, etiquetado como ateo. Friedrich Nietzsche escribió obras como El Anticristo, como Ecce Homo. Sin duda ninguna, por lo menos tal como yo lo siento, su obra más potente es Así habló Zaratustra, que dio lugar después a la composición de Strauss. Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. Zaratustra es un personaje de ficción inventado por Nietzsche, que tiene muchas similitudes, pero en positivo y negativo, como si fuera la foto, con Jesús. Y como Jesús, Zaratustra da discursos. Tiene incluso un discurso de la montaña, un sermón del monte. Pues bien, en el inicio, en el primer discurso de Zaratustra, se habla de las tres transfiguraciones, de las tres transformaciones. En el prólogo, Nietzsche dice lo siguiente: el ser humano es un puente entre el animal y el superhombre. El ser humano es un puente entre el animal y el superhombre. En cuanto que se escarba un poquito, ¿el superhombre qué es? El conductor. Lo que de verdad somos. Nietzsche lo que nos dice es que el ser humano es un proceso de conciencia que va desde la identificación con el yo físico, mental y emocional, con el coche, a la identificación con el Dios que somos. Él habla de que la experiencia humana es un puente que nos lleva precisamente a eso: frecuencia vibracional 87,
estamos aferrados a nuestro yo físico, mental y emocional, en lo que él llama animal, y frecuencia vibracional 105 en adelante, que es cuando conectamos con nuestra divinidad, y cuando nos identificamos plenamente con el conductor, que es lo que él llama superhombre. Y él dice que el destino del ser humano es el ocaso, es el cesar de ser el yo físico, mental y emocional. Lo que compartíamos en la tarde de ayer, que dejó dicho Al-Halal: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando ceso de identificarme exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Ese cesar de ser yo es el ocaso, que en palabras de Cristo Jesús es el nacer de nuevo. Cuando le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, y le pregunta a Nicodemo: por favor, Jesús, ¿cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi madre? Y con mucha compasión le dice Jesús: Nicodemo, tú eres un rabino y no sabes lo que te estoy diciendo, no entiendes lo que te estoy diciendo. Te insisto, hay que nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo se produce en la vida misma, es una resurrección en vida, es el momento en el que conectas con tu divinidad. En ese momento cesas de ser yo, se produce el ocaso, y se ha producido la transformación, el puente del animal al superhombre, del aferramiento al yo físico, mental y emocional, al ser que realmente ha conectado con lo que de verdad es, con su divinidad. Ese es el prólogo, ni más ni menos, que de Así habló Zaratustra. Y ese prólogo tiene inmediatamente un primer discurso, las tres transformaciones, en la que Nietzsche resume el camino. El proceso conciencial del 87 al 105 está resumido en ese discurso, en las tres transformaciones, y lo resume de la siguiente manera: primera fase evolutiva, primera fase conciencial, 87, 88, 89, 90, 91, primera fase conciencial. El camello lo llama Nietzsche, el camello. Como arquetipo, lo identifica, a esas fases concienciales lo identifica con el camello. Y el camello a su vez lo identifica con el debo de, tengo que. Debo de, tengo que, debo de hacer esto, tengo que hacer aquello. Vivir la vida, o vivir una cadena de vida, basando nuestra vida en el debo de y en el tengo que. Claro, de ahí lo del camello. Muchas cargas, muchas jorobas, mucho tengo que, mucho debo de. Cuantas más jorobas, mejor. Cuanto más debo de, cuanto más tengo que, más me realizo, más me encuentro conmigo mismo. Pues venga ahí, más cargas, más lastre. Ahora bien, por la vía de las experiencias, hay un momento en nuestro proceso conciencial que decimos: hasta aquí llego, ya está bien, del debo de y el tengo que. Ya no quiero seguir teniendo más cargas, me quiero liberar de las cargas. Eso nos ha pasado a todos. Todos hemos estado o estamos en fases de debo de, tengo que, debo de. Pero hay un momento en nuestra experiencia conciencial y evolutiva que decimos: se acabó, ya está. Porque esto no me da la vida plena, porque esto no me da una vida llena. Y ahí se produce la transformación del camello en león, en la terminología de Nietzsche, en león. Y si al camello Nietzsche lo identifica con el debo de, tengo que, al león lo identifica con el yo quiero. El yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo elijo esto, yo elijo lo otro. Esto me gusta, esto no me gusta. Y encauzo mi vida hacia lo que yo quiero, hacia lo que me gusta, hacia lo que pretendo. Y ponga toda mi energía en conseguirlo. Y busco el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una fase evolutiva distinta a la del camello. Ahí ya nos hemos quitado de muchas cargas. Y pretendemos el yo quiero. Ahora bien, Nietzsche nos advierte que también nos cansaremos de eso. Porque también en esa experiencia del yo quiero, en esa experiencia de buscar fuera, en esa experiencia de hago esto porque me gusta, rechazo esto porque no me gusta, en elijo esto, no, en esa experiencia tampoco vamos a encontrar la vida plena. Y eso nos va a llevar a una nueva transformación.
Y esa nueva transformación es la que Nietzsche denomina el niño. El niño. Es curioso, ¿eh? Ahora que se habla tanto del niño interior, resulta que Nietzsche hablaba ya del niño como la última fase evolutiva del ser humano. Nietzsche vivió en el siglo XIX. Puso un pie en el 20, porque murió el 25 de agosto del año 1900. Pero toda su vida y toda su obra se desarrolló en el siglo XIX. Pues bien, en el siglo XIX este filósofo ya nos hablaba del niño. Hoy ya lo empezamos a comprender mucho mejor, lo que es encontrar el niño interior. ¿Qué es lo que verdaderamente somos? La inocencia. Pero una inocencia consciente. No es la inocencia inconsciente, es la inocencia consciente. El niño interior es un niño inocente y consciente. Y si al camello Nietzsche lo define por el debo de y el tengo que, y al león por el yo quiero, ¿sabéis cómo define al niño? A la última fase conciencial del ser humano, que es la puerta al superhombre, que es la puerta a la conexión con nuestra divinidad, que es la puerta al endiosamiento. Él lo identifica con el juego de crear. El juego de crear. Esto está escrito por un filósofo presuntamente ateo en el siglo XIX. El juego de crear. El ejercicio de los dones y talentos se enmarca plenamente en el juego de crear. Porque ejercitar nuestros dones y talentos es un juego, disfrutamos con ello. Y es una creación, la mejor que podemos aportar. La mejor que podemos realizar. Sea la formulación matemática de Einstein, o sea el chiste, o sea el bricolaje, o sea la máquina, o sea la pintura, o sea lo que sea. Es un juego, porque genera gozo. Y es la creación más plena, porque es la expresión más acabada de nuestra divinidad. Y ese juego de crear nos abre la puerta a la conexión con nuestra divinidad. Y nos abre la puerta a lo que es la expresión más acabada de la conexión con nuestra divinidad. Y la expresión más acabada de la conexión con nuestra divinidad es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Ahí confluyen todos los ríos concienciales. Ahí es el océano donde van a confluir todos los procesos concienciales de todos los seres humanos. Al amarse a uno mismo. Curiosamente, el ego tiene su gracia, nos dice, no, amarse a uno mismo es egoísmo. Y eso no lo dice el ego, lo cual tiene su gracia. Amarse a uno mismo no es egoísmo, es humildad. No hay mayor acto de humildad que amarse a uno mismo. Porque amarse a uno mismo significa endiosarse. Significa vivir el Dios que somos plenamente. Y endiosarse, vivir el Dios que somos plenamente, significa cesar de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Empezamos con ello ayer, terminamos con ello hoy. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Cuando trasciendo de mi yo físico, mental e emocional y conecto con el conductor, que es lo que verdaderamente soy. Pero para cesar de ser yo, hace falta mucha humildad. Muchísima humildad. Para dejar, por ejemplo, de practicar la experiencia dual, hace falta mucha humildad. Porque el yo físico, mental y emocional, el ego, permanentemente nos está llamando a enjuiciar. Por vanidad. Y por que las cosas sean como queremos que nosotros sean. Amarse a uno mismo es un acto de humildad supremo. Y cuando uno se ama mucho a uno mismo, solo entonces se ama al prójimo. Mientras tanto, el amor al prójimo es una ficción del ego. Es una quimera mental. Por eso precisamente, vuelvo a Cristo Jesús, Él no dijo ama al prójimo. Si creéis que Él dijo ama al prójimo, es que no habéis leído la frase completa.
Porque Cristo Jesús no dijo ama al prójimo, dijo ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo te amas cero, cosa que le pasa a mucha gente, al prójimo lo amarás cero. Si a ti mismo te amas 5, al prójimo lo amarás 5. Si a ti mismo te amas 10, al prójimo lo amarás 10. ¿Cuántas personas han acercado a mi vida y han compartido, Emilio? Llevo años amando al prójimo, haciendo cosas por los demás, y estoy vacío, estoy vacía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible después de tanto sembrar, después de estar haciendo tantas cosas por mi familia, después de estar haciendo tantas cosas por los otros, después de haber amado tanto a los demás, ahora me encuentre tan vacía o tan vacío? Ha habido personas que han venido a hablar conmigo sobre esto porque estaban al borde del suicidio, vacías por completo, y sin llegar a entender cómo era posible que, habiendo estado volcado hacia los otros, al cabo de los años, con 40, con 50 años, se encontraran con una vida tan hueca. Y es elemental. ¿Te has amado alguna vez a ti mismo o a ti mismo? ¿Alguna vez te has amado a ti? A mí, no. Yo he amado al prójimo. Pues mira, no has amado jamás al prójimo. Lo que has hecho es una afición egoica. Te has lanzado a los demás, vamos a reconocerlo, incluso por vanidad, creyéndote incluso importante por lo que estabas haciendo por los otros. Pero es que el camino del amor no empieza fuera, sino que empieza dentro. Ámate a ti mismo, trasciende del yo físico, mental y emocional, conecta con la divinidad que eres, y a partir de ahí, como compartíamos ayer, el amor será tu vida, porque tú serás el amor que eres. Y entonces podremos entender perfectamente la frase de la que también hablábamos ayer, de San Agustín: ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que quieras. El amor a uno mismo es la expresión más acabada del proceso conciencial del ser humano. Es el superhombre del que habla Nietzsche. Es el endiosamiento del que hablaron los primeros padres de la Iglesia. Es el endiosamiento que Santa Teresa de Jesús llamó el engolfamiento con la divinidad, porque era un poco brutal. El engolfamiento de la divinidad. El sentimiento pleno de lo que realmente somos, la conexión absoluta con lo que realmente somos. Y a partir de esa conexión con el amor que somos, todo está hecho. Y termino, y nos vamos a la infusión, con una frase que sabéis que me gusta mucho, de Agustín de Hipona, de San Agustín, y que resume muy bien ese momento inefable en el que conectamos con lo que somos, en el que nos amamos a nosotros mismos, en el que nos convertimos en superhombres. Ese momento culminante en el que rebasamos la frecuencia 105 y empezamos a vibrar ya en 106, en 107, en 108. Ese momento culminante. Y que Agustín de Hipona además nos lo narra en primera persona, por la vía de sus experiencias. No se esconde, no hace una obra de ensayo, no habla de su vida, de una vida que era vivida de una determinada forma, muy aferrada a lo físico, a lo mental y a lo emocional, y la transformación que se produce en él. Y para mostrarnos eso escribe un libro, Confesiones. Qué nombre más bonito. De hecho no es un libro, son varios libros. Y en el libro 10, cada libro está dividido en apartaditos. En el apartado 27 nos narra el momento cumbre, que es un momento cumbre que él vive y que vivimos cualquiera de nosotros, en el aquí y ahora, o en el desenvolvimiento del aquí y ahora. Como en su vida había tardado, según él, en llegar a ese momento, él comienza diciendo: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. Percibir esto es percibir todo. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, el conductor, y yo de mí mismo estaba fuera, en el coche. Estabais conmigo, conductor, pero yo no estaba con vos, porque me empeñaba en vivir identificándome con el coche.
qué forma más bella y más completa de definir ese momento culminante. Tomamos la infusión y volvemos, ¿de acuerdo? La hora y media aproximadamente que nos queda hasta la cena y las 2 horas de mañana de 9 a 11 la vamos a dedicar a coloquio. Ha habido una persona que me ha planteado que le daba vergüenza, apuro plantearlo en público, porque me lo ha planteado desde un punto de vista muy personal, pero ha abordado un asunto que creo que es trascendente y que merece la pena compartirlo, porque es un tema que le afecta a muchas personas, que es todo lo que tiene que ver con la educación. Y para aquellos básicamente que tenéis hijos o hijas en edad todavía de escolar, en edad de adolescentes, infancia, adolescencia, o también para los que no tengáis ya hijos sino que tenéis nietos. Y hay muchas personas que en su proceso evolutivo y conciencial empiezan a plantearse alternativas a lo que es el sistema educativo tal como lo conocemos actualmente, pero eso a su vez plantea interrogantes de cómo plasmarlo, cómo dejarlo de plasmar, hasta qué punto es conveniente dirigir en un camino o en otro a sus hijos en ese proceso tan delicado, ¿no?, que es el de la edad escolar, etc. O los alumnos en el caso de los docentes, efectivamente. Como le he dicho a ella, hay una charla que di en Orba, en un sitio que se llama Ambiente Educativo Ojo de Agua. Se llama Ambiente Educativo para no llamarse centro educativo, porque es un sitio donde se educa, pero que han roto con los parámetros de los centros educativos. De hecho, es un sitio donde no se da título, es decir, no hay certificado, ni hay título de no sé qué, ni título de no sé cuál. Y en Ambiente Educativo Orba di una charla el pasado 22 de marzo, que lo podéis encontrar en el blog, y que desarrollo durante 1 hora y larga, más de 1 hora y media, este tema, y después hay un coloquio de 2 horas y pico, con los padres y madres y con los chicos que están en ese centro educativo. El blog que gestiono se llama El Cielo en la Tierra, y en un buscador cualquiera, por ejemplo en Google, con poner El Cielo en la Tierra es lo primero que aparece. Ahí podéis acceder al blog, y en el blog a la izquierda, bajando un poquito, mirando la pantalla a la izquierda, bajando un poquito, encontraréis una reseña que primero dice charla mía durante el año 2014, con el enlace donde se pincha y se va, y inmediatamente más abajo vídeos y audio de conferencias y entrevistas que yo he dado. Entonces, entrando ahí tenéis todas las entrevistas del último año, y por orden de fecha podéis buscar el 22 de marzo, que es cuando se produjo la charla en Ojo de Agua, que es donde abordo con más extensión lo que ahora voy a abordar, aunque una parte está ya abordada aquí, que es el tema de los dones y talentos, pero en cualquier caso lo intento sintetizar. Cuando hablamos de educación y hablamos de sistema educativo, la inercia nos lleva a pensar que lo que existe es un sistema educativo, pero hace tiempo que lo que existe no es un sistema educativo. Eso es algo que quedó ya atrás en los tiempos. Hoy no hay un sistema educativo, hoy hay otra cosa distinta. Posiblemente lo hubo, pero ya no lo hay. Esto se entiende muy bien yéndose al origen etimológico de las palabras. Educación viene del verbo educar, que a su vez viene del latín, que es el verbo educare. Y el verbo educare literalmente significa extraer del otro lo mejor que tiene. Extraer del otro lo mejor que tiene. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Los dones y talentos. Con lo que un sistema educativo está dirigido por el docente, por el padre, por la madre, a extraer, a poner en valor de los niños lo mejor que tienen, sus dones y talentos. Ayudarlos a identificar sus dones y talentos y ayudarlos a poner en práctica esos dones y esos talentos, cuales quieran que sean. Ese sistema educativo, si alguna vez existió, ha dejado de existir. Y hoy día el sistema educativo no es tal, porque no se dirige a extraer de los niños, de los adolescentes, de los universitarios, lo mejor que tienen, sino que se dirige a formarlos. Y formar es una cosa y educar es otra. De hecho, formar no viene de educare, viene de otro verbo latino que es formare. Y traducido al lenguaje actual, formare significa
formatear. Formatear. El sistema educativo se ha transformado en un sistema formativo. Y en lugar de extraer, de colaborar para extraer de los niños, adolescentes, jóvenes, lo mejor de lo que son y de lo que tienen, lo que se hace con ellos es formatearlos. Como el que más y el que menos nos movemos, aunque sea mínimamente en el ámbito informático, sabemos lo que significa formatear. Sabemos que cuando se mete un CD en el ordenador y le queremos dar formato, lo queremos formatear, el ordenador nos pregunta: ¿está usted seguro? Porque en caso de formatear el CD, los archivos se pierden. Pero claro, si yo quiero formatear el CD, es porque quiero precisamente eliminar los archivos que tiene para meter otros nuevos. Y para eso quiero limpiar el CD. Esto es lo que es formatear. Y esto es lo que hace un sistema formativo. Borramos los programas y los ficheros de los que estamos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Es decir, anulamos, borramos, adormecemos sus dones y talentos, con el objetivo ahora de meter programas que son los programas que necesitan para vivir en la sociedad que hemos creado. Las pautas, los comportamientos, los paradigmas para vivir en la sociedad que hemos generado. Al formarlos, al formatearlos, le borramos sus dones y talentos, se los anulamos, se los adormecemos y le metemos programas para amoldarlos a los paradigmas y las pautas de esta sociedad. Eso es lo que hace actualmente el que todavía se sigue denominando sistema educativo, pero que no lo es, Eso lo sienten los padres y las madres, lo sienten los docentes, absolutamente, y además es un proceso difícil de parar. Los docentes, los que están, por ejemplo, en niveles de educación primaria, o en bachillerato, o en lo que anteriormente era la formación profesional, los módulos, son conscientes que cada vez se piden de ellos que sean sobre todo guardeses, sobre todo la guardería, el asegurar que los niños están allí, que no salen, la reprimenda pueden caer en un profesor en caso de que el niño no asiste y no departe. Importa un bledo la calidad educativa. No hay ninguna valoración acerca de que la educación que esté dando, la formación que esté dando, lo que esté enseñando ese docente sea mejor o peor. Y se le mete un montón de papeleo que es puramente una formalidad de autojustificación del sistema que lo distrae de lo que realmente es fundamental. Y después, padres y madres, muchos, se están dando cuenta de esto y se preguntan ¿qué hago? Porque hay una especie de dilema en cuanto a que si llevo a mi hijo al sistema educativo al que está establecido, soy consciente de que lo van a formatear. Pero si no lo llevo, claro, pensamos en clave de futuro, ¿qué va a pasar? Porque la sociedad funciona como funciona. Y la titulación sigue siendo necesaria. Y para multitud de puestos de trabajo, pues no te digo ya un título universitario, pero la enseñanza secundaria obligatoria, los módulos de FP son necesarios. ¿Qué hago? ¿Los meto por el carril? ¿Los saco del carril? Pero si los saco del carril, ¿realmente a dónde lo estoy dirigiendo? Y surgen dudas. Por supuesto que esas dudas tienen que ser resueltas por cada uno de corazón. No hay una respuesta. No hay una respuesta. En este sitio que se llama Ambiente Educativo Ojo de Agua, lo que han hecho padres y madres de muchos puntos de España es irse a vivir allí, dejando incluso lo que tenían, con el objetivo de que sus hijos reciban una educación. Y en Ojo de Agua, por ejemplo, pues la educación que se da es muy personalizada y basada en identificar y potenciar los dones y talentos de los niños y de los jóvenes. No hay, por tanto, titulaciones. Ahí no se da un título de nada, ni de primaria, ni de eso, ni de nada de nada. Hay algunos padres que lo que hacen es que a esos niños los llevan a los exámenes que se pueden hacer complementarios, paralelos, para que reciban títulos. Pero hay otros padres que ni siquiera eso, que han abandonado por completo ese concepto de título y lo único que pretenden y desean es que sus hijos asienten lo que son sus dones y talentos y vivan en correspondencia con esos dones y esos talentos. Pero también hay muchos padres y madres que, sintiendo lo mismo, han optado por que los hijos se mantengan en el sistema tal como está. Y estudien primaria, y estudien eso, y estudien
BUP, etcétera, etcétera. Y finalmente sí puede ser que accedan a unos estudios universitarios. Aquí no hay un consejo. El único consejo es que cada uno haga lo que en su corazón siente. En la educación de los hijos y también de los docentes hacia el alumnado, lo único importante es el amor y la coherencia. Lo compartía con ella, con la persona que hace unos minutos me ha hecho esa pregunta. Pensar en los que tenemos hijos mayores, pensar qué es lo que realmente le hemos transmitido a nuestros hijos. De todas las cosas que le hemos querido transmitir, qué es lo que realmente le ha llegado a ellos. Yo me he dado cuenta de esto cuando mis hijos han tenido ya una edad. El más pequeño tiene 25, Andrés, Paula tiene 26 y Emilio 29. Y ahora ellos tienen ya su propia vida. Ya están hechos. Y ahora puedo ver cómo son. Y percibir hasta qué punto he podido influir en ellos. Y eso ha ido unido a percatarme de cómo mis padres influyeron en mí. Cosa que curiosamente no me había pasado cuando vivía. Me ha pasado cuando ya hace años que no vivo. Cómo mis padres influyeron en mí. Y me he dado cuenta por lo que veo en mis hijos y por lo que veo en mí con relación a mis padres, de algo que de corazón supongo que va a compartir. Y es que con relación a los hijos, lo que le transmitimos verbalmente le entra por un oído y le sale por otro. Ya podemos hartarnos de darle discursos. Con el mayor cariño del mundo. Que las palabras, hay una expresión muy de jóvenes actualmente que es no me rayes. No me rayes. Las palabras rayan, no llegan. Ya pueden ser palabras bien buscadas, mensajes con mucho cariño y con mucha inteligencia, que en la mayor parte de los casos esas palabras entran por un oído y salen por otro. ¿Qué es lo único que queda realmente? Cuando educamos a nuestros hijos, ¿qué es lo único que realmente queda? Aquello que somos. Aquello que somos. Yo he visto en mí ahora lo que eran mis padres. No lo que mis padres me contaban, no lo que mis padres me decían, sino que yo ahora me doy cuenta del parecido que tengo en tantas cosas con mi padre y con mi madre. Pero insisto, no en lo que decían, sino en cómo ellos vivían, en cómo ellos eran, sin necesidad de que me transmitieran una sola palabra, como ellos eran. Y ahora en mis hijos percibo lo mismo. Digo, fíjate, en Emilio, en Andrés o en Paula, cómo se refleja esto que soy yo, y me doy cuenta que no es debido a que yo le haya dicho cosas, sino a cómo ellos me han visto vivir. Y el quid de la cuestión está en ser coherente con la conciencia que tú tengas. La coherencia. Cuando hay coherencia en nuestros comportamientos, nuestros hijos lo captan y lo estamos educando, aún sin quererlo y sin darle discurso, pero lo captan. Cuando un padre o una madre, o el padre o la madre, tiene una determinada conciencia, una determinada forma de ver la vida y lo plasman en los hechos cotidianos, eso va filtrando, va llegando y va llenando a los hijos. En cambio, cuando nos empeñamos en decirle cosas a nuestros hijos que no se corresponden a como nosotros vivimos, eso es como el que oye llover. No sirve absolutamente para nada. Hay muchos padres que se empeñan en darle enormes sermones a los hijos, pero que no tienen nada que ver con lo que es su vida cotidiana, con lo que ahí no hay permeabilidad ninguna, y eso no sirve absolutamente para nada. Es muy importante la coherencia, y esa conciencia con coherencia llega. Puede parecer que no, pero llega. A lo mejor tienen que pasar años, pero aflora. Tener esa confianza. Y también tener confianza, por favor, en ellos. En ellos. En nuestros niños y nuestras niñas. En nuestros hijos y nuestras hijas. En nuestros nietos y nuestras... Tener confianza en ellos. No pensar que lo tenemos que salvar. No pensar que tenemos que hacer algo. No. Tener mucha confianza en ellos. En primer lugar, porque nos han elegido, sabiendo cómo somos. Y por tanto,
las dudas, los dilemas que nosotros nos podemos plantear, por decirlo de alguna forma, ya estaba descontado por parte de ellos, porque nos han elegido como padres sabiendo cómo somos. Y eso nos tiene que llevar a estar más tranquilos y a confiar en esas dimensiones álmicas que antes de encarnar nos han elegido como padres. Dimensiones álmicas que es verdad que ahora lo vemos en cuerpos de niños de 2 años, de 5 años, de 15 años. Y decir, bueno, pero si son niños. Ojo, son niños en su coche, en su yo físico, mental y emocional. Pero ahí puede haber una dimensión álmica muy avezada. Una dimensión álmica, entre comillas, mucho más vieja que sus padres. Y por tanto confía. Porque aunque veas un cuerpo de 5, de 8, de 10, de 12 años, ahí hay una dimensión álmica que te da 20 vueltas. Y que posiblemente ha encarnado para impulsarte a ti en tu proceso conciencial, no tú a él en su proceso conciencial. Y eso sobre todo cierto en el momento presente. Porque se ha escrito mucho sobre esto, porque es una gran verdad. Llevamos un tiempo en el que hay una oleada de encarnaciones de almas viejas, de almas con mucha solera. Y muchas de esas almas llevaban mucho tiempo sin encarnar, porque habían concluido su proceso evolutivo. Y estaban simplemente a la espera de que la humanidad en su conjunto estuviera ya en el punto de transición para volver a encarnar. Ya habían hecho su camino, 87, 90, 95, 100, 104, 105. Y ya estaban simplemente a la espera que la humanidad en su proceso estuviera ya en el momento de la transición para volver a encarnar. Y esto es ahora. Esta es la razón de la explosión demográfica. La explosión demográfica no puede ser justificada a través del intelecto. Porque claro, si la explosión demográfica se hubiera dado donde hay recursos, la explicación de la razón ya estaría ahí. Hombre, claro, es que como se ha mejorado mucho la calidad de vida, como hemos aumentado mucho el nivel de bienes, se está multiplicando la población de la misma forma que una camada de ratones se reproduce mucho cuando tiene mucho alimento. Bueno, pues para que seamos conscientes de que no tiene nada que ver con la razón, la explosión demográfica se viene dando y está donde no hay recursos. Precisamente donde no hay recursos. En los sitios que llamamos subdesarrollados. No dado llamarlo así. Subdesarrollados. Ahí es donde se concentra la explosión demográfica. Y en cambio en los países desarrollados cae la demografía y cae la natalidad. Pero lo cierto es que a principios del siglo XX habitaban el planeta Tierra 1.210 millones de seres humanos y hemos concluido el siglo XX con más de 7.000 millones de seres humanos. Esto no tiene explicación desde la razón, tiene una explicación de conciencia. Y la explicación de conciencia es que todas las dimensiones álmicas, permitidme la broma, que nos veníamos turnando, ahora te encarnas tú, ahora me encarno yo, no todos a la vez, y a lo largo de milenios nos hemos venido encarnando, ahora todos nos encarnamos a la vez, porque nadie se quiere perder esto, porque en nuestro proceso evolutivo y conciencial este es el momento, y todos queremos estar aquí. Forma parte de nuestro proceso evolutivo y nadie se lo quiere perder. Es por eso por lo que la mayoría de las dimensiones álmicas que alguna vez han encarnado como humanos están todas aquí ahora. Ese es el motivo de la explosión demográfica. Y en las últimas décadas están llegando las dimensiones álmicas más evolucionadas y que más tiempo llevaban sin encarnar. Lo que coloquialmente a mí me gusta denominar las almas viejas. Claro, en cuerpos de niños y en cuerpos jóvenes, con lo cual nos despistan cuando los miramos desde los sentidos corpóreo-mentales, pero son almas viejas. La primera jornada fue la de los denominados niños índigos, que empezaron a encarnar, dimensiones álmicas que empezaron a encarnar a partir de finales aproximadamente de los años 70, fundamentalmente a partir del año 75. El nombre de índigo se debe a que las personas que empezaron a detectar el aura de estos niños, en particular una psicóloga norteamericana
a la que le empezaron a llegar niños con trastornos psíquicos, aparentes trastornos psíquicos, que ella empezó a darse cuenta que no eran trastornos psíquicos, sino que era otra cosa, ella empezó a ver que desprendían un color azul, índigo. De ahí lo del nombre de índigos. Y ella empezó a percibir que eran dimensiones álmicas muy profundas. Y que lo que le estaban poniendo por delante de la consulta no eran problemas psíquicos. Es otra cosa totalmente distinta. Era una forma distinta de ver la vida, una nueva visión del mundo, que claro, se consideraban una deficiencia porque no se corresponden con los paradigmas normales, de los que nosotros llamamos normales, sino que encajan con los paradigmas de las nuevas vibraciones, de esa nueva matriz que está apareciendo por la nueva vibración que se está generando en ella. Los niños índigos siguieron naciendo hasta finales del siglo XX. Y desde finales del siglo XX, principios del XXI hasta la actualidad, hay una nueva hornada que son los niños claras o los niños cristal. Que es más de lo mismo, pero todavía más puro. De ahí el nombre de clara o cristal, todavía más puro. Son dimensiones espirituales todavía de mayor frecuencia vibracional. ¿En qué se diferencian los índigos de los claros? Es muy sencillo. Los índigos ya venían con los paradigmas del nuevo mundo, de la nueva vida. Pero muchos de ellos, al encarnar y al contemplar una sociedad que no se corresponde con lo que sienten, lo que han hecho es enfrentar